Ahora sí, vamos a dar comienzo a este seminario. Buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos. Creo que me escuchan bien. Confírmenme por favor, se deberían escuchar y ver bien un gráfico del euro-dólar el euro-dólar en una hora, ¿sí? Bueno, la idea hoy era hablar un poquito de qué son los fractales, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito primero de qué son y para qué sirven, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se pueden combinar con otros indicadores para desarrollar algún tipo de estrategia de trading. Como todos, no sé si saben, el indicador fue desarrollado por Bill Williams. En realidad fue desarrollado no independientemente, sino con un grupo de indicadores. En realidad son 5, hoy vamos a ver solamente 2, ¿sí? Para desarrollar un sistema de trading. Antes que nada me gustaría poder aclarar que no es recomendable usarlo como único indicador o como indicador principal para tomar decisiones de trading. Y a medida que vayamos hablando van a entender por qué. Es más, creo que la idea básica de estos fractales es más bien apoyar un análisis general que tengamos del mercado y darnos, o tratar de buscar, un punto de entrada óptimo, ¿sí? Lo que me gustaría también dejar bien en claro es que el mercado tiende a pasar la mayor parte del tiempo en rangos, ¿no? O sea, no siempre vemos una tendencia definida al alza o a la baja. O sí, el euro dólar está en una tendencia alcista. Sin embargo, si se fijan, hace 1, 2, 3, 4, 5 horas prácticamente que el mercado está en un rango de 20 pips, 30 pips y no sale de ahí. Entonces, lo que quiero decir es, a pesar de que hay una tendencia, vemos mucho que el mercado pasa mucho tiempo consolidando esas tendencias o en rangos, ¿no? Generalmente siempre decimos que más del 60% del tiempo el mercado está en tendencia. Bill Williams había dicho que vemos tendencia el 30% del tiempo, así que entre el 30 y el 40 que yo estimo y el 30 que estima él, no hay grandes diferencias, ¿no? Pero tengan eso en cuenta. La mayor parte del tiempo el mercado está en rango y en un porcentaje mucho más bajo tenemos movimientos tendenciales. Roberto, sí, podríamos ver en 5 minutos, pero la verdad es que no es un indicador en el que deberíamos trabajar en gráficos menores a una hora. No es muy recomendable y si me dejan que les vaya contando cómo funciona me van a entender por qué. Podemos ver 5 minutos, un minuto, un día, una semana. Pero la idea hoy es entender cómo funciona el indicador, ¿ok? Así que voy a empezar, como les dije, los fractales son un indicador técnico, parte de los indicadores de Bill Williams, y a diferencia de otros indicadores, no se basa en histogramas que se colocan en la base del gráfico, sino que, como ustedes pueden notar, son como unas flechitas, ¿sí?, que marcan topes, ¿sí?, máximos o mínimos, y que se ubican en el gráfico mismo. La idea es que los que son bajistas, los fractales bajistas, se forma por encima de una barra, ¿sí?, los que llamamos bajistas a los que se forman arriba, por encima de una vela, solamente, ¿sí?, si el máximo de esta vela es superior al máximo de la vela anterior y la posterior. Voy a agrandar un poco el gráfico, así está más claro, ¿sí? Por ejemplo, en esta que tenemos uno bajista, si este máximo tiene que ser superior al máximo de la vela anterior y de la vela posterior de estas dos. Solamente en ese caso vemos que se forma un fractal bajista. En el lado contrario, un fractal alcista, como por ejemplo vamos a tomar que es el último, se forma solamente si la vela anterior y la vela posterior tienen mínimos por encima del mínimo de esta vela. ¿Sí? Fíjense que acá es lo mismo, el mínimo de está por debajo del mínimo de y del mínimo de ¿Cuál es el problema con este indicador o con los fractales? Que en realidad se basa en la formación de 5 velas, ¿sí? O sea, busca una formación de 5 velas y por ende, ¿sí?, este último, por ejemplo, fractal que ven acá alcista, no se va a formar hasta tanto y en cuanto no cierre esta vela, ¿sí?, con un mínimo ascendente y un máximo ascendente por encima de este mínimo que está acá. ¿Se entiende lo que quiere decir? Para formarse este indicador necesita 5 velas, un máximo o un mínimo importante, 2 velas atrás y 2 velas adelante. Entonces, tiende a dar señales tardías, ¿sí? Si nos vamos a basar solamente en los fractales, nos vamos a encontrar con señales tardías. ¿Por qué? Porque no vamos a ver esta señal alcista, digamos, o señal de compra, entre comillas, por ahora,
¿sí? Hasta tanto en cuanto nos cierre esta vela, la segunda posterior al mínimo relevante en este caso en particular. Fíjense, si trabajamos en un gráfico de 1 hora, por ejemplo, ¿no? Tengo que este máximo relevante se me marca con el cierre de esta vela, pero es aquí que a medida que el tiempo se desarrolla, ¿sí? El precio lateraliza, la señal de venta, digamos, que tuve aquí, que se dio cuando esta vela cerró, fue prácticamente nula, porque la dio la señal, pero fíjese que no cayó prácticamente nada el precio, y que por el contrario estamos ganando terreno, ¿no? El precio sigue avanzando al alza, totalmente en contrario, y que recién cuando se produce esta vela, cuando se cierra esta vela, tenemos una señal de reversión alcista de esta señal bajista que teníamos previamente, ¿no? Entonces, lo importante, ¿sí? La idea es que los fractales nos muestran o nos indican niveles importantes de soporte o resistencia al alza o a la baja, ¿sí? Entonces, en general, una de las formas para trabajar con esto, y por eso elegí el gráfico de 4 horas, ¿sí? Es tratar de marcar líneas horizontales de soporte o resistencia en donde vemos que convergen distintos niveles, distintas señales, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que en la zona de 29.40, 29.50 tenemos varios picos mínimos, ¿sí? Que nos marcan que ahí hay un soporte importante. Al alza, voy a tratar de achicar un poquito más el gráfico, ¿sí? Tenemos una línea que podríamos tomar como una línea de resistencia en la zona actual, ¿sí? La idea es buscar la convergencia de varios indicadores, ¿sí? La convergencia de varios, de fractales, ¿sí? Entonces, al quiebre de esa resistencia o soporte, la señal estaría siendo un tanto más clara, y es una de las pocas formas de filtrar la señal que estamos viendo. Si el precio quiebra, si tengo una señal alcista, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar esta última señal alcista, y acá tengo la convergencia de 1, 2, 3, 4, 5 mínimos importantes, donde también veo que el fractal ha marcado, ¿sí? El quiebre de esa resistencia generada por una línea horizontal donde convergen varios fractales sería una de las formas de filtrar, ¿sí? La señal alcista. Fíjense que por el contrario, acá tuve en este último tiempo, ¿no? Tuve estas dos señales bajistas, pero ninguna pudo quebrar el nivel de soporte. Entonces, si yo hubiera tomado una venta en estos niveles, después de estas señales, la verdad es que debería haber esperado que el precio por lo menos quiebre 29.38, 29.40, digamos, ¿no? Que es el soporte. Si hubiera quebrado eso, entonces tendría una confirmación de una continuación a la baja, y recién ahí tomaría la señal. Les dije, el fractal no se ubica en lugar, no se ubica en el gráfico hasta tanto no pasan 2 velas después, ¿sí? Del momento en que se marca el máximo o el mínimo importante. Entonces, para tomar una señal de venta, puedo esperar no solo que el precio me la dé, sino tengo que esperar además que quiebre algún nivel de soporte importante, ¿sí? Formado por la convergencia de fractales. Lo mismo para una señal alcista, tengo la señal alcista, sin embargo, hasta tanto el precio no quiebre el primer nivel de resistencia formado por fractales al alza, no debería tomar la operación, ¿sí? Hasta acá se entiende. Esa es una de las formas de filtrar. Por eso les dije al comienzo que para trabajar solo, en realidad creo que para trabajar solo ningún indicador es bueno, siempre necesitamos filtrarlos de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, vamos a sacar esto. En realidad esa es una de las formas. La teoría de Bill Williams en realidad agrega a los fractales lo que él llama alligator o cocodrilo, ¿no? El alligator o cocodrilo, como ustedes sabrán, es un indicador técnico que nos vamos a poner, y después vamos a abrir la ventanita aparte para explicar cómo se forma. Ok, ahí está. Ustedes lo miran, no es más que no son más que 3 medias móviles, ¿sí? 3 medias móviles de precio. Lo llama un cocodrilo, porque toma, ¿sí? La línea verde, la más corta, la que tiene 5 periodos, ¿sí? Como el labio, ¿sí? La roja como los dientes, y la azul como las mandíbulas, ¿no? Entonces, aunque la verde, la roja y la azul, esa es de la más corta a más larga. En realidad, él decía que era un cocodrilo porque decía que el cocodrilo, cuando las líneas se juntan, ¿sí? Convergen en una misma zona,
es cuando el cocodrilo se va a dormir. Entonces el cocodrilo se va a dormir, quiere decir que vamos a ver rango, el mercado se va a dormir, se pone lateralizado y no vemos una tendencia. Después cuando se empiezan a separar las líneas, el cocodrilo se empieza a despertar y empieza a tener hambre y empieza a comer, que es lo que está haciendo ahora, ¿ven? Las líneas no solo se mantienen alcistas, sino que la distancia entre las tres líneas se va agrandando. Fíjense que la distancia entre la roja y la azul, ¿sí? Hace 7 horas atrás, no es la misma que la distancia que tenemos ahora. Mientras la distancia entre las líneas se vaya agrandando y vayan apuntando en la dirección del mercado, entonces decimos que, por lo menos Willy Williams decía, que el cocodrilo está comiendo, ¿no? Que está comiendo quiere decir que el mercado está en tendencia y está avanzando. En el momento en que las líneas empiecen a tornarse más planas o empiecen a converger de vuelta, nos está diciendo que el cocodrilo se quiere ir a dormir la siesta otra vez, y esto no lo digo yo, lo dice Bill Williams, y por ende el mercado va a entrar nuevamente en una fase de lateralización, ¿ok? Entonces, si entra nuevamente en una fase de lateralización, deberíamos tomar ganancias de esta operación alcista, ¿sí? Y esperar la próxima señal. Tengan en cuenta algo muy importante con respecto a estas tres líneas. En realidad no son medias móviles simples, ¿sí? La idea es que la línea azul, que es la más larga, ¿sí? Es una media móvil suavizada, como se dice, ¿sí? Pero de un gráfico, ¿sí? Superior al que estamos trabajando en el momento. Del gráfico que estamos trabajando en el momento. Es una media móvil de 13 periodos suavizada del gráfico en el que estamos trabajando en este momento. En este caso, 1 hora. Pero la línea roja, ¿sí? Que es la que es realmente importante, y ahora vamos a ver por qué, que es la central, que es la de 8 periodos, los dientes, es en realidad una media masada en un gráfico un paso inferior al que estamos trabajando. En este caso en particular sería un gráfico de 30 minutos, ¿sí? Se saca el promedio de 8 periodos en una media simple simplificada del gráfico de 30 minutos y me lo pone en el de hora. Y finalmente la línea verde, ¿sí? Hace exactamente lo mismo, pero basándose en un gráfico de una temporalidad superior, en este caso en 4 horas. ¿Se entiende lo que quiere decir? La idea es que este cocodrilo está considerando no solo lo que está pasando en el gráfico que yo estoy estudiando de 1 hora, sino que también sopesa lo que está ocurriendo en 30 minutos y en 4 horas, ¿sí? Entonces, la línea verde, que es la que me está diciendo que 4 horas está alcista, y la línea azul me está diciendo que 30 minutos también está alcista, ¿no? Lo que converge con la 1 hora que está ocurriendo en este gráfico en particular y que es el gráfico la línea roja, perdón. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me siguen? No es muy complejo. Mi idea es que este cocodrilo balancea, ¿sí? No solo el gráfico con el que estamos trabajando, sino el resto de los periodos que lo envuelven, como para tener una tendencia más clara del mercado, porque a veces nos pasa que en gráficos más grandes tenemos una tendencia alcista, pero los gráficos chicos se tornan todos bajistas. Entonces, ¿cuál sigo? Los gráficos chicos me dicen bajista, ¿es una corrección a la baja o una reversión de la tendencia alcista que me están mostrando los gráficos más grandes? Entonces, la idea de este indicador, y por eso es importante tenerlo en cuenta, es que tiene eso agregado. Ahora, la idea acá, o sea, la línea que hay que tener en cuenta es la línea roja, la línea que él llama los dientes, ¿sí? Si yo tengo una señal de venta, ¿sí? Voy a cerrar esto para que se vea un poquito mejor, ¿ok? Voy a alargar el gráfico, Yo tengo una señal de venta, como en este caso en particular. Debería esperar la segunda vela, ¿sí? Esta segunda vela, que es la que plotea el fractal acá arriba, y en la tercera vender. ¿Qué pasa con esta tercera? ¿Está por debajo de la línea roja del cocodrilo? No está por debajo. ¿Qué pasa? Es una señal fallida. Fíjense en cambio acá que tenemos otra vez una señal de venta, ¿sí? Acá, y tengo la segunda vela. La segunda vela cierra por debajo de la línea roja. ¿Es una señal de venta buena? Sí, es una señal de venta buena y entraría en este nivel, en el nivel de 29.60. Esto es obviamente de ayer. ¿Hasta dónde puedo mantener mi operación? En tanto y en cuanto el precio no quiebre la línea roja nuevamente al alza, entiendo que el cocodrilo, sigue comiendo, ¿ok?
y el precio sigue cayendo. Entonces podría cerrar mi operación en este nivel 29.20 después, ¿sí? Dentro de 29.60, ¿sí? Porque aquí es en el punto en que la tendencia se revierte, ¿sí? Como les dije, no es un indicador para analizar solo, y siempre hay que darle una visión más amplia al mercado. Permítanme que cambie un poquito el gráfico. Si miramos el gráfico de 4 horas del par, ¿sí? Fíjense, vuelvo al gráfico de una. Fíjense que el 28.79 que alcanzó ayer el precio mínimo, es justamente a 4 pips por arriba del 38.2% de retroceso del rally 26.60-30.08, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un mínimo Fibonacci muy importante, un soporte muy fuerte en 28.80. Si miran el gráfico diario en la zona 28.80, van a ver que durante todo el mes de octubre el precio no logró quebrar ese soporte. Fue un soporte infernal para el euro dólar. Entonces, si yo realmente tomé mi operación de venta aquí con este indicador, mi objetivo lógico, no objetivo lógico del precio, hubiera sido ese 28.80 que vimos ayer, ¿sí? No tengo por qué esperar en que el precio se revierta y perderme de ganar estos 40 pips. También hay que usar la lógica siempre. El análisis técnico solo no sirve en el mercado de divisas. Pero bueno, de todas maneras, entiendo que la señal de venta es válida en tanto y en cuanto el precio no supere los dientes del cocodrilo, es decir, la media simple roja, ¿ok? Lo mismo vale para una señal de compra. ¿Sí? Si yo tengo una señal de compra, fíjense, la señal de compra de esta señal de compra en particular, la dio precisamente con la apertura de esta vela, ¿sí? Esta vela de acá, no, perdón, con la apertura de la vela roja, perdonen, ¿sí? Esta dio la señal después de que cerró esta. Aquí tuve una señal de compra, ¿sí? El precio está por encima del cocodrilo, de la línea roja, sí, está por encima del cocodrilo. ¿Cuánto cayó desde el punto de entrada? ¿Qué drawdown, qué retroceso tuvimos? 16 pips de la entrada. ¿Y cuánto lleva avanzado el precio? 58 pips al alza, ¿sí? Entonces, esta señal que se dio con esta vela roja de acá, en realidad con la apertura, es una buena señal. ¿Por qué? Porque no solo las líneas comienzan a achicarse, sino porque se produce por encima del cocodrilo, ¿ok? De la línea central o la línea roja del cocodrilo. Es más fácil de lo que parece, ¿no? Es más fácil de lo que parece, no es tan complicado. Aunque sí, Rigoberto había comentado algo de utilizarlo en gráficos de 5 minutos, y la verdad es que en realidad es una estrategia para aplicar en gráficos de 1 hora como mínimo o más. No es una estrategia para aplicar en gráficos tan chiquitos, ¿sí? Yo diría que a partir de 1 hora e incluso 4 horas tiende a ser mucho más confiables las señales que tienden a dar. Son menos las señales, claro, pero evito todo este ruido que tengo acá, ¿sí? Evito todo este ruido de que se me da vuelta cada 4 o 5 velas. Cuando termina la quinta vela tengo una señal de venta, y cuando pasan 2 velas más tengo una señal de compra, y así sucesivamente. Entonces, por eso les digo que es importante marcar soportes y resistencias estáticos, tantos por máximos o mínimos establecidos por los fractales, por Fibonacci. Siempre tengan en cuenta, para mí creo que lo más importante es saber trazar soportes y resistencias en el mercado de divisa. Una vez que sé hacer eso, el resto es solamente acompañar los movimientos que ocurren ahí, ¿sí? Por ahora, la señal alcista es válida, se produjo la última señal alcista, ¿no? No solo tuve la señal alcista acá, fíjense que acá tuve 2 señales de venta, ¿sí? Pero en ninguno de los 2 casos el precio cayó, 3 incluso, esta, ¿no? 1, 2, 3. En ninguna de estas 3 señales de ventas que tuve en las últimas 24 horas, el precio estuvo por debajo de la línea media roja, ¿sí? En ninguna de las 3. Entonces, no son señales válidas, ¿ok? Otra forma, permítanme un segundito, voy a sacar un poco de ruido, ¿sí? Otra forma de trabajar con el indicador es agregándole una media móvil, ¿sí? Que actúe como filtro. Una media móvil de 50 exponencial, por ejemplo, ¿sí? Es una buena referencia para trabajar siempre y cuando busquemos, ¿sí? Busquemos operaciones a favor de la tendencia, y B, no demasiados pips, ¿ok? Entonces, la idea es que cada vez que tengamos un fractal, ¿sí? O una señal de compra o venta cerca de la media móvil de 50 exponencial, ¿sí? Cada vez que nos veamos una señal de venta
que aparece cerca de la media móvil, tengamos una probable reversión, entonces ahí sí tomo la operación. Fíjense que en este caso en particular, esta señal de venta se produce prácticamente en la media simple, en la media exponencial. Me aparece esta señal, se me da en, permítanme que me corra la ventanita de chat. Ok, la señal ocurre en 27.60, ¿sí? El drawdown es de 30 pips y la ganancia posterior es de 100, ¿sí? Máximo. Ok, pero acá tengo una buena señal de venta en la media. Obviamente acá, si tengo señales de venta por encima de la media y con la media tornándose plana, entonces ya no es una buena idea, ¿sí? Ya no es una idea. Tengan en cuenta que cuando una media está plana, me está diciendo que no hay dirección en el mercado. Lo mismo que el cocodrilo. Una media móvil plana está diciendo que el cocodrilo está durmiendo, que el mercado está durmiendo, ¿sí? Que está lateralizado. Una media móvil bajista y el precio acercándose a esa media es una señal de venta. Una media móvil alcista y el precio acercándose a esa media es una señal de compra, ¿sí? Otra vez voy a sacar la ventanita de chat que me molesta, ¿sí? Entonces, esta señal de compra que tuve ayer, ¿sí? Otra vez con la apertura de la segunda vela, 29.50, ¿sí? De la tercera vela, perdón. ¿Sí? Luego de que el precio se arremada a la media, ¿sí? También es una señal válida. Yo les diría que usen esto mayormente en gráficos de una hora y que es válido para el euro, la libra, el australiano, el canadiense. No me es recomendable usar esto para los cruces del yen, realmente no lo veo tan claro por el uso que le estuve dando a la aplicación de fractales con la media exponencial de 50. En el yen tiende a dar más, en los cruces del yen, ¿no? Dólar yen, euro yen, libra yen, tiende a dar señales, más señales falsas, ¿sí? En una hora. Pero en el euro, la libra, el australiano, el canadiense tienden a ser más confiables. Lo importante es que yo tengo que jugar a favor de la tendencia, ¿sí? Entonces, otra vez, cuando el precio se acerca a la media, no logra quebrarla y después de 2 velas me aparece el fractal dándome señal de compra, entonces debo comprar. En realidad, dadas las condiciones del mercado, yo trataría de trabajar con un límite de entre 40 y 50 pips en el gráfico de hora, no más, y con un stop aproximado de 30 pips más spread, ¿no? Tengan siempre en cuenta el spread, un par de pips más no afectan en 30, pero esa es la idea. De todas maneras, obviamente, si el precio quiebra, que de alguna manera quiebra la media, sea alcista o bajista, en el sentido contrario en el cual estamos trabajando, entonces deberíamos entender eso como como la pérdida de las condiciones que nos dan ingreso al mercado y por ende cerrar nuestra operación ya sea con +1 o -2, ¿sí? Tengan siempre en cuenta eso. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir? Por favor, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. En cuanto pueda contestar, es un gusto. Entonces, volvemos a lo que decíamos. Es un indicador que tiende a retrasar, sí. Pero, si lo estamos combinado con otros indicadores, particularmente los desarrollados por Williams, ¿sí? Tienden a dar señales efectivas en gráficos de una hora o más, ¿ok? Siempre tengan en cuenta que no importa qué tipo de sistema de trading o qué tipo de indicadores o osciladores estemos aplicando en nuestro trading diario, las señales que tengamos a favor de la tendencia van a tender a darnos el doble de beneficio que las que tengamos en contra de la tendencia, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo, por decirles, ¿no? Acá tengo una línea bajista, una media bajista, ¿sí? Y una señal de venta, ¿sí? Si yo tuviera esta zona, o por aquí, una señal de compra, con el precio todavía por debajo de la media yendo hacia abajo, ¿sí? Quizás la señal de compra, las señales de compra que tengo, no nos dan algo de beneficio, ¿sí? Pero siempre va a ser limitado. Entonces, si voy a obtener 40 o 50 pips cuando esté a favor de la tendencia, estas señales de compra que tenemos por debajo de la media, podríamos considerarlas, pero siempre tengan en cuenta, si el precio cae en un soporte importante o lo que fuera, o ven señales de otro lado, siempre tengan en cuenta que están yendo en contra de la tendencia, busquen menos pips, busquen 15, 20, no busquen 40, que son los que el sistema les suele dar por hora, ¿se entiende, no? Sergio me dice, la señal del fractal debe estar justo sobre la media de 50, debería estar en la zona de la media
Sí, fíjense, acá el precio se queda a penitas por debajo y acá la pasa a la baja a penitas, pero la señal de compra es muy buena porque el precio no logró quebrarla. Yo consideraría que de la media una desviación de 5 o 10 pips, ¿sí? No, si no la alcanza por 5 pips ni la pasa por 5 pips, la señal sigue siendo válida en tanto y en cuanto, porque acuérdense lo que les dije, este fractal que ven acá no va a aparecer hasta que cierren dos velas, ¿sí? Con máximos ascendentes, pero en este caso es un fractal alcista, ¿sí? Hasta que no cierren dos velas con máximos ascendentes, esto no va a aparecer acá. Mi fractal va a aparecer con la apertura de esta vela que abrió en 29.52, ¿sí? Recién ahí voy a ver el fractal dándome señal, ¿ok? Entonces, es obvio que vamos a estar por encima de la media y el precio se está alejando, la media mantiene la inclinación alcista, entonces todo va a favorecer la tendencia dominante es alcista, o sea que todo me indica que debería subir el precio. A veces las cosas van más allá de la lógica, ¿no? Fíjense que hoy, por ejemplo, el euro está subiendo prácticamente solo, ¿sí? Prácticamente solo, ni la libra ni el australiano son fuerte. En realidad no los estoy viendo desde que comencé el seminario, no sé qué está pasando, pero el libra estaba subiendo más lento, el australiano estaba cayendo, el canadiense estaba cayendo ante el dólar, ¿no? El dólar está subiendo y demás. El dólar está solo, el euro está solo en su avance, ¿no? Es lógico, y la verdad que si me preguntan a mí les diría que no, Grecia es un desastre, España es un desastre, Estados Unidos está un poquito mejor, se espera un buen dato de empleo, van a solucionar el precipicio fiscal, están de acuerdo las políticas de Obama con los republicanos. Entonces, estamos en un escenario en que los fundamentales se contradicen con lo técnico hoy, al menos en el corto plazo y lo que respecta al euro dólar. ¿Qué sigo? ¿Los técnicos o los fundamentales? Sigo los técnicos, al menos yo, ¿sí? Los técnicos se contradicen con los fundamentales, sigo el técnico, la tendencia está ahí, yo no puedo negarla. ¿Sí? No puedo decir, no, que Europa se va a caer en pedazos, vendo. No puedo vender, porque fíjense que no hace más que subir el precio. Entonces, cuando el técnico y el fundamental están enfrentados, sigo al técnico, ¿sí? Y opero moderadamente. Ahora, en el momento en que el técnico y el fundamental se alinean, ¿no? Cuando la situación de un país es muy mala, vamos a poner Europa, no es un país, pero bueno, es una unión. Cuando la Unión Europea tiene una situación fundamental muy mala y el euro empieza a caer, si quiebra ese 28.80, ¿sí? Que para mí es un fuerte soporte clave para estos días que están por venir, ¿sí? Entonces voy a tener que los técnicos se van a alinear más con los fundamentales, ¿no? Entonces ahí voy a buscar un poco más, ahí voy a arriesgar un poco más de capital. Si opero 2 lotes, ahí los pongo a 3. Si opero 4 lotes, capaz los subo a 6. ¿Sí? ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando el técnico y el fundamental están alineados y vemos que la tendencia empieza a desarrollarse, podemos arriesgar un poquito más, tampoco toda la cuenta, ¿no? Seamos coherentes. Pero ahí es donde puedo arriesgar un poquito más, ¿sí? Y no, en el resto del tiempo le hago caso al técnico y no al fundamental. Para terminar de hablar de fractales, hay unas cositas que deberíamos considerar y que quiero remarcarles, ¿sí? Como les dije, lo primero es que son indicadores que retrasan, ¿sí? Son mejores para confirmar una tendencia o un análisis o para utilizar con algún tipo de filtro, ¿sí? Para que nos confirme que una reversión tuvo lugar, ¿sí? Los máximos o mínimos relevantes, ¿sí? Los tenemos que determinar con la ayuda de algún otro indicador. Como vieron en el ejemplo anterior, con el nivel Fibonacci en 32,2% en el retroceso diario, como estamos viendo en este gráfico, una media simple exponencial de 50 periodos, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Otra cosa que hay que recordar es, cuanto más grande sea el gráfico que en el que estamos trabajando, por ejemplo ahora en 4 horas, más confiable es la reversión, ¿sí? Aunque, obviamente, a más grande el gráfico, menos señales vamos a tener. Pero eso ocurre no solo con los fractales, sino prácticamente con todos los indicadores técnicos. Gráficos más grandes, señales más confiables, pero en menor cantidad, ¿sí? La otra cuestión que podría ser importante es usar los fractales, ¿sí? Y mirar lo que está ocurriendo, tanto en 4 horas como en 1 hora, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que en el gráfico de 4 horas me dio señal en 28.80 y en el mínimo de ayer, y en el gráfico de 1 hora también me dio señal en ese mínimo de ayer, en el 28.80, ¿sí? No tenemos una señal doble,
o sea, en 1 hora y en 4 horas. Si trabajan en 1 hora, miden 1 hora y 30 minutos, ¿sí? Esos también tienden a ser más confiables. Es otra manera de medir la fiabilidad de la señal, ¿sí? Siempre, siempre usar los fractales en conjunción con otro indicador, ¿sí? O sistemas, nunca solitos. El cocodrilo, la media, los Fibonacci, hasta incluso un indicador de momento que les diga la fuerza del mercado o la tendencia del mercado. El momento o el ADX, los dos son muy buenos indicadores para determinar la fuerza de la tendencia dominante del mercado, ¿sí? Cualquiera de los dos se puede aplicar. Siempre tenemos que jugar con los indicadores. Vamos a encontrar que en algunos pares encontramos mejores resultados poniendo un momentum y en otros el ADX, por ejemplo, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir es que los fractales son un buen indicador técnico, pero no son ni mejor ni peor que cualquier otro indicador, ¿ok? Como siempre, el secreto para tener éxito en el Forex no es la herramienta que usemos, sino cómo la utilicemos. Si lo utilizamos correctamente, vamos a tener beneficios. Si lo utilizamos en forma errónea, no vamos a obtener beneficios, ¿sí? El uso más común, como si les dije, el de los fractales es con el famoso cocodrilo, ¿ok? Pero tengan en cuenta que hay 1000 millones de indicadores con los cuales confirmar esa señal, como vemos hoy. Lo que sí también es una cosa importante a tener en cuenta es que no hace falta más de 2 o 3 indicadores por gráfico. No puedo empezar a poner 25 indicadores en mi gráfico, porque siempre va a haber uno que diga lo contrario de lo que están diciendo todos los demás, ¿sí? Tienen que aprender a desarrollar una estrategia confiable basada en 2 o en 3 como mucho indicadores técnicos, ¿sí? Y podemos utilizar Fibonacci o líneas de tendencia para filtrarlos finalmente, pero no más. Más herramientas implican menos definición en lo que estamos viendo en nuestro sistema de trading. Un sistema sencillo es siempre mucho más recomendable que una conjunción de indicadores, ¿ok? No sé si tienen algo para comentarme, algo para decirme o algo para preguntarme. Si no, le vamos a ir diciendo a Silvia, que es nuestra moderadora, que vamos terminando la sesión de hoy. Por supuesto, estoy abierta a cualquier pregunta. De todas maneras, espero, ya en diciembre ya hemos programado con Vicky 3 sesiones distintas, 2 de análisis en vivo del mercado, una educativa. Ok, no hay preguntas, no hay dudas, soy súper clara explicando. Ok, muchísimas gracias a todos por haber estado acá, realmente un placer, y nos vemos pronto, ¿ok? Bye bye. Gracias.